5 de la mañana, 47 minutos. Mire esta palabra del cielo para su vida y para la mía, y la encontramos en Gálatas capítulo 5, verso 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servís por amor los unos a los otros. Que no exista ningún motivo que usted pueda caer en la tentación, nos dice Dios esta mañana en su palabra. Por eso Dios nos dio la libertad, pero no para que seamos de libre albedrío, que andemos de un lado para otro, sino para que entendamos que la libertad es para alabar su nombre, para exaltar su nombre, pero que también podamos predicar con el ejemplo hacia los demás, que mostremos amor, así como nos muestra el Padre a nosotros, que lo mostremos también hacia los demás. Buenos días, Honduras. Bienvenidos a la primera emisión informativa del país, TN5 Matutino. Hacemos contacto rápidamente con nuestros compañeros patrulleros. Comienzo con la capital de la República. Mire lo que ha pasado en las últimas 24 horas en el departamento de Valle. 8 muertes violentas. Y lo más lamentable, Carlos, una pareja de esposos que fueron sorprendidos por sicarios cuando se introdujeron a su vivienda y los asesinaron. Lamentable. Con usted, Carlos. Buenos días. ¿Qué tal, Ramón? Muy buenos días a todos. Listos ya con el resumen de la patrulla TN5 de la capital. Y como usted lo dice, de este hecho lamentable de Nacaome, los cuerpos los están esperando aún en la morgue de la capital para realizarles la autopsia. Pero iniciamos el resumen con muerte violenta ocurrida en la capital. Una calle de la colonia Villanueva, sector 6, fue el escenario de muerte violenta donde pereció un joven cuya identidad se desconoce hasta el momento. Los relatos de testigos que apoyan las investigaciones de las autoridades indican que el ahora occiso llegó procedente de otro sector, pues claramente no es de la zona, y al ser sorprendido por posibles pandilleros, lo interceptaron y por la fuerza encaminaron hacia un punto poco iluminado, donde acto seguido lo acribillaron a balazos, matándolo en el mismo instante. Además de eso, lo despojaron de sus pertenencias, por lo tanto, su identidad es desconocida, pues ni los documentos de identificación le dejaron. El cuerpo de este joven ya fue levantado y llevado hacia la morgue, donde esperan identificarlo muy pronto y que sus familiares puedan reconocerlo para luego darle sepultura. Y en la carretera salida al departamento de Olancho, un motociclista ha muerto luego de accidentarse. Ocurrió específicamente en el kilómetro 8, por donde el motociclista transitaba con dirección hacia adentro de la ciudad. La víctima se trata de un hombre identificado como Carlos Alexander Blanco Molina, un joven de 26 años que lamentablemente chocó contra un vehículo turismo. Ambos vehículos quedaron inservibles después del fuerte impacto. Por su parte, el conductor del carro reconoció que iba rebasando, pero que en ningún momento vio que una motocicleta viajaba en dirección contraria porque no llevaba luces, y relató que cuando menos acordó, la motocicleta ya estaba sobre él y de hecho parte de esta quedó dentro del turismo. Y en la morgue del Ministerio Público en la capital, hasta antes que amaneciera, estaban a la espera de los cuerpos de la pareja de esposos que mientras dormían fueron asesinados anoche en Nacaome Valle. A sus cadáveres esperan someterlos a procesos de autopsia muy precisos por el contexto bajo el cual han fallecido, es decir, que se suman a las 8 muertes violentas en el departamento de Valle ocurridas en menos de 24 horas, incluyendo la masacre de 5. Las víctimas de anoche no han sido identificadas, pero sí se sabe que son originarias de la isla de Amapala, mismo departamento de Valle. A nuestros televidentes les sugerimos mantenerse pendientes porque en próximos contactos volveremos con información de interés nacional. Voy al estudio. Mientras en San Pedro Sula, 2 jóvenes fueron sorprendidos en el momento que estaban vendiendo o portando droga. ¿En qué sector de San Pedro Sula? Orlin, con ustedes, buenos días. Buenos días, licenciado Ramón Matute. Buenos días a todos los televidentes de TN5 Matutino. En efecto, así como lo ha mencionado usted y nuestro compañero Cristian Baide, nos presenta los hechos que fueron resumidos anoche en la patrulla del Valle de Sula.
Iniciamos la patrulla TN5 de este lunes con la muerte de un ciudadano en el Hospital Mario Rivas de San Pedro Sula. Anoche las autoridades encargadas de efectuar los levantamientos de cadáveres llegaron hasta la morgue del centro asistencial para hacer el reconocimiento de quien en vida respondía al nombre de Jorge Alberto Corea, de 75 años de edad, y quien había sido ingresado en el Rivas luego de ser atropellado. Medicina Forense llevó el cuerpo hasta la morgue del Ministerio Público, donde en las próximas horas será entregado a sus familiares. En otra información, 2 menores de edad fueron detenidos por la Policía Nacional Preventiva por el delito de posesión para el tráfico de drogas en un patrullaje de rutina en la colonia Lomas de El Carmen de San Pedro Sula, y por tener un comportamiento inusual, los jovencitos fueron requeridos por los agentes para hacerles un registro, encontrando varios envoltorios de supuesta marihuana en su poder, por lo que fueron remitidos a la Fiscalía de turno del Ministerio Público San Pedro. Y también en el centro de San Antonio de Cortés, estos ciudadanos fueron detenidos luego de que afectados los denunciaran al Sistema Nacional de Emergencias 911, ya que habrían asaltado a personas del municipio. La Policía Nacional Preventiva llegó al lugar donde fueron sorprendidos y de inmediato los trasladaron hasta San Pedro Sula para ser remitidos al Ministerio Público por el delito de robo con intimidación. Los sospechosos responden a los nombres de José López, de 30 años de edad, y Luis Cardona, de 18 años. Y en las próximas horas serán presentados ante el juez de turno del Centro Integrado de Operadores de Justicia de San Pedro Sula. Licenciado Ramón Matute, pendiente de más información relevante desde la zona norte del país, porque el ministro Daniel Esponda ha anunciado que en las próximas horas se va a intervenir la Dirección Departamental de Educación del Departamento de Oro. Pendientes con esta información. Mientras tanto, vuelvo a estudios principales. Mientras tanto, en la patrulla TN5 de la zona atlántica identifican 3 jóvenes que murieron en un trágico accidente en Zonaguera, Colón. Vamos con el periodista Nahum Monge. Buenos días. Muchas gracias, Ramón Edgardo Matute, televidente de TN5 Matutino. Conozcamos a continuación el recorrido en la patrulla TN5, que además de la identificación de estos jóvenes que fallecieron en un trágico accidente, se reporta la captura de un ciudadano tras evadir la justicia por más de 23 años. Veamos. Comenzamos nuestro recorrido en la patrulla TN5 en La Ceiba y los municipios aledaños. Y en un trágico accidente en el municipio de Zonaguera, Colón, 3 jóvenes perdieron la vida tras chocar sus motocicletas en las cuales se conducían en la carretera que conduce al municipio de Tocoa, Colón, específicamente a la altura del desvío hacia la comunidad del Sastre. Los ahora boxizos fueron identificados por parte de sus parientes y las autoridades policiales que llegaron hasta la escena como Rigoberto Díaz, Kervin Areníbar y Orlin Lobo Alemán. Ante esto, las autoridades de la Dirección de Tránsito en la zona recomiendan a la población tomar las precauciones necesarias a la hora de circular por los diferentes ejes carreteros en el departamento de Colón. Y en la carretera CA13, a la altura de la comunidad del Pino, jurisdicción del municipio del Porvenir Atlántida, un hombre murió atropellado y fue identificado como Nectalí Vallecillo, quien, de acuerdo a información, un vehículo que pasaba por la zona lo sacó de la calzada y él mismo se dio a la fuga. Y finalizamos nuestro recorrido en la patrulla TN5 en la unidad policial número 1 en Atlántida, donde en las últimas horas se informó de la detención de un jornalero de 50 años de edad, originario del departamento del Epire, residente en el municipio de Jutiapa, Atlántida, a quien se le investiga sobre un hecho criminal, un atentado contra funcionarios policiales en el lugar donde antes él residía. El sospechoso fue puesto ante los entes competentes para su proceso judicial, informaron las autoridades del orden en esta localidad. Hasta aquí la patrulla TN5, gracias por su sintonía. Y tras un fuerte tiroteo la noche de ayer, a eso de las 11:30, específicamente cerca de una barbería en la colonia Troches de la comunidad del Pino, jurisdicción del municipio del Porvenir Atlántida, un joven de tan solo 16 años de edad perdió la vida a consecuencia de varios impactos por arma de fuego. Asimismo, 2 personas más resultaron heridas. La víctima fue identificada como Denis Melgar, de tan solo 16 años de edad. No obstante, las otras personas que salieron
con lesiones de gravedad se encuentran en un centro asistencial en esta ciudad Puerto de la Ceiba. Lo que podemos informar, regreso nuevamente a Tegucigalpa. Un monje desde la ciudad de La Ceiba, con el resumen de la patrulla TN5. Miren, en las últimas horas se han dado deslizamientos en un sector de la capital de la República. Vamos a tener en detalle con la periodista Enme Valladares, que está en vivo en el sector para platicar con pobladores y darnos imágenes de lo que está pasando en este sector de la colonia La Esperanza, aquí en la capital de la República. ¿Tenemos lista, Enme? Bueno, vámonos a la pausa. Vámonos a la primera pausa en el matutino. Cuando regresemos, su variante de la Omicron sigue provocando alza en los casos de COVID en el territorio hondureño. Factores determinantes: el no uso de la mascarilla, la falta de distanciamiento y no completar esquemas de vacunación están pagando el precio en Honduras en los altos contagios de COVID-19. Ya regresamos. Relajamiento, el no usar la mascarilla, no completar esquema de vacunación y no guardar el distanciamiento son factores que provocan aceleramiento de la positividad de COVID-19 en Honduras, según expertos. ¿Qué pasa con el Servicio Exterior de Honduras? ¿Ya fueron nombrados los nuevos embajadores en los países amigos? Aún en duda proceso de elección de la nueva Corte Suprema de Justicia. Desde el 1 de julio debe conocerse los integrantes de la Junta Nominadora y sus propuestas, pero el Congreso Nacional falló al no hacer la convocatoria desde la segunda quincena de junio, según analistas. Asesinan a una pareja de esposos en Nacaome Valle, en su propia vivienda mientras dormían. En las últimas 24 horas se reportan 8 muertes violentas en este departamento del sur del país. 6 de la mañana, 3 minutos. Enme Valladares se encuentra en la colonia La Esperanza. Hay deslizamientos que ponen en peligro la vida de muchas familias en la zona. Buenos días. Así es, licenciado, buenos días. Me encuentro en la colonia La Esperanza, donde el día de ayer se reportó un deslizamiento de terreno. A esta escena se hizo presente autoridades de Copeco y autoridades también y autoridades de bomberos. Para realizar el estudio del terreno, posteriormente decidieron la inmediata evacuación de aproximadamente 10 familias que habitaban en esta zona de alto riesgo en este tiempo de lluvias. Como lo estamos mostrando en cámaras, usted puede observar la escena y riesgo en que se encuentra gran parte de esta área, provocando que las casas queden prácticamente colgadas. Vemos también cómo aproximadamente son más de 4 metros los que estas casas se han hundido. Cómo este suelo se va separando de las ceras, todo producto de la humedad de los suelos. Me dicen vecinos de esta zona de que estas casas se aproximan y están cerca de la quebrada La Burrera. A la población que vive en zonas de alto riesgo como estas, por favor, tengan mucha precaución y tomen las medidas necesarias, porque estudios atmosféricos dictan que las lluvias seguirán al menos por esta semana. Estaba pasando en un sector de la colonia La Esperanza. Repito, Copeco, Cuerpo de Bomberos y otros entes de socorro llegaron a este sector para poder medir el impacto. El impacto, usted lo mira en pantalla, es una realidad muy palpante. Aquí lo que se tiene que hacer es buscar la reubicación de las familias y, por supuesto, darles una alternativa de albergue, porque yo creo que así como está la situación aquí en el sector de la colonia La Esperanza, usted observa
el desprendimiento de tierra, lo que ha provocado esta plancha de cemento que considero es la carretera, ¿verdad? Es la calle, en la zona de La Esperanza. Es la calle principal, observe usted, ha provocado deslizamiento las lluvias y estas viviendas que están bajo la arteria, bajo la calle principal, habrá que buscarles una alternativa a estas familias, porque es lamentable lo que ha dejado las últimas lluvias en este sector de la capital de la República. Bien, vamos con Jorge Ramírez. Jorge Ramírez está preparado desde Danlí ante una alza en las estadísticas de casos de COVID-19. ¿Qué harán las autoridades? Es la pregunta que se hacen en todos los departamentos y en el país. Vamos con usted, Jorge, buenos días. Buenos días, licenciado Ramón Matute. Primero con la noticia, hemos consultado al edil Carlos Felipe Castillo si hay posibilidades de reabrir el triaje, Ramón Matute, porque el alza de los casos de los COVID aquí es preocupante en el departamento del Paraíso, especialmente en el municipio de Danlí. Escuchemos al regidor Carlos Castillo. Y en el caso nuestro, pues como gobierno local, estamos viendo pues esa idea, esa iniciativa, cómo poder ayudar a mitigar un poquito de esto a través pues de esa idea como el triaje que existió en pandemia pues entero. Pero obviamente esto también depende de alguna gestión de ayuda económica de fondos a nivel central también, porque se necesita mucho recurso. Déjeme decir más bien pues que lastimosamente, y vamos a decirlo así, pues hay unos médicos pues que estuvieron la vez pasada en ese triaje y más bien han querido pues demandar a la alcaldía municipal como si fuesen empleados, si fueran unos contratos temporales. Entonces también hay ciertas situaciones a veces legales que complican a veces a la alcaldía, aunque quiera obviamente pues hacer estos tipos de apoyo. Pero sí estamos haciendo pues ya el análisis para poder ver cómo contribuir de esa manera correcta. Le comento, licenciado Matute, que en las últimas horas se han reportado ya 3 personas graves que han sido trasladadas a UCI, al hospital Gabriel Alvarado o al hospital escuela, mejor dicho, de Tegucigalpa. Aún la sala COVID permanece cerrada aquí, pero muchas personas están llegando con sintomatología de COVID-19. Ramón, si no hay consulta, vuelvo con usted a los estudios de TN5 Matutino. Gracias, Jorge. Hay malestar, dice Omar Valenzuela en Ciguatepeque, en las autoridades estudiantiles por las pocas medidas de bioseguridad que se están dando precisamente en centros educativos de la zona central del país. Omar Valenzuela, buenos días. Buenos días, Ramón Edgardo Matute. Como siempre, somos primeros con la noticia. Justamente hemos abordado al licenciado Melvin Adalí Martínez, quien es el director de este centro emblemático en Ciguatepeque, como es el Genaro Muñoz Hernández. Dice que las medidas al interno de este instituto son prácticamente extremas, pero sin embargo cuando salen los alumnos se encuentran con que el transporte, así como otros centros comerciales, ya no existen las medidas de bioseguridad. Escuchémoslo a continuación. No hemos bajado la guardia dentro del colegio, ¿verdad?, con las medidas de bioseguridad. Sin embargo, cuando nuestros estudiantes salen, se encuentran que el transporte urbano, las tiendas donde ellos van a sacar las fotocopias, los restaurantes, o sea, todos lados, ya prácticamente no existen medidas de bioseguridad. Entonces, yo más bien quiero hacer conciencia en la población en el sentido que ante este rebrote que hay de COVID, no esperemos que haya muertos en nuestra ciudad ni en ninguna parte para empezar a tomar las medidas nuevamente. Ya es tiempo de usar la mascarilla como se debe usar. Ya es tiempo de lavarnos las manos habitualmente como lo hacíamos antes, usar siempre el gel, el alcohol. Y bueno, el tema del distanciamiento social es bien difícil por la naturaleza social de nosotros los hondureños. Sin embargo, creo que si tratamos de cumplir todas las medidas, vamos a lograr prevenir esto. Siento que no es necesario que nosotros esperemos muertos para que se haga una gran campaña y tomar medidas. Más bien hago un llamado a las autoridades para que vuelvan a retomar la vigilancia y el control. Por ejemplo, en el tema del transporte ya no hay medidas de bioseguridad. Los conductores y los ayudantes deberían ser responsables de exigirle a la gente que sube a los buses, a los taxis, que ande su mascarilla, que ande su gel,
Y también hay normas por el distanciamiento dentro de los buses, ¿verdad? Dentro de los taxis. Bueno, escucharon ustedes pues en este caso al licenciado Melvin Adalí Martínez. Y miren ustedes que hemos ingresado en una etapa de relajamiento en Ciguatepeque. Existen centros de vacunación y las personas no llegan. Recordemos que las autoridades también retiraron el traje aquí en Ciguatepeque, por lo tanto genera ese relajamiento tanto de las autoridades como también de la población. Ramón Edgardo Matute, si no hay consulta, yo retorno con usted. Mientras tanto, en la zona occidental del país, Ramón Rojas nos cuenta que la Secretaría de Infraestructura y Transporte se ha comprometido en rehabilitar o hacer trabajos de mejoras en arterias carreteras. Buenos días, Ramón. Buenos días, Ramón Edgardo Matute. Amigos televidentes de TN5 Matutino, somos primeros con la noticia. En efecto, estuvo de visita el ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte. Se ha reunido con los vecinos de Dulce Nombre de Copán, quienes exigen la colocación de la capa asfáltica en el desvío desde el tramo de el empalme de la CA4 hasta ese municipio. Escuchemos a continuación al señor Ramos, ministro, y a la diputada por Copán, Isis Cuellar. Eso debe estar empezándose por etapa. Ahorita la demanda es el mantenimiento. Muy mal estado, con un buen tráfico, entorpecido el sector y rubro del café. Entonces vamos en este momento a trabajar obras de control de aguas y el mantenimiento de la red tal y como está. Bien, las declaraciones del ministro de Infraestructura y Transporte, el señor Mauricio Ramos, hablando que por etapas y en 20 días iniciarán los trabajos en el sector de Dulce Nombre, en el departamento de Copán, después de prácticamente, estamos hablando de 16 años de espera por parte de los pobladores de esa zona. Con este informe yo retorno con ustedes, Ramón Edgardo, a la capital de la República. Gracias, Ramón Rojas. Vamos a la pausa en el matutino, porque cuando regresemos vamos a enfocarnos en el tema de la COVID-19. Aceleramiento de casos en el país. Hablan de la variante BA2, una subvariante de la Omicron, pero hablan también de subvariantes como la BA4 y BA5. Los expertos nos van a decir aquí que es en San Pedro Sula, porque el ministro de Educación, Daniel Esponda, ha determinado cerrar la Dirección Departamental de Educación en el departamento de Lloro. ¿Qué más elementos maneja usted, Orlin Martínez, con su entrevistado? Buenos días. En efecto, licenciado Ramón Matute, me acompaña Jimmy Sorto. Él es dirigente magisterial de la zona norte del país. Jimmy, ayer se dio un atentado en el Progreso Lloro donde murió Edward Cáceres, y posteriormente a eso se autorizó por parte del ministro la intervención de la Dirección Departamental de Lloro. Esta muerte, Jimmy, podríamos decir que es debido a este conflicto que se está presentando en el departamento de Lloro. No, yo no creo ni puedo afirmar que eso así sea. Creo que nombrar una comisión interventora es correcto, pero no en el momento este. Esa comisión interventora debió darse antes de ese hecho o después, una semana después de este hecho, no en este momento, porque entonces estamos como asegurando que esa muerte es producto del conflicto que hay en el departamento de Lloro. Posiblemente que no creo que sea así. Mire, aquí pueden haber varios elementos. Una puede ser un falso positivo, porque recordemos que la narcodictadura anterior tiene vivas sus estructuras en las distintas instituciones del Estado, o puede ser un acto producto de la delincuencia común, dado que el maestro ya había sufrido una situación de asalto a su persona en cercanía a su vivienda, y en ese sentido pues serán las autoridades respectivas, de acuerdo a las investigaciones pues que se hagan, que se realicen, quienes dirán si este acto tiene que ver con un problema político que hay en la dirección departamental de Lloro,
o fue producto de la situación de delincuencia común o producto de un falso positivo que creemos que se pueden estar dado ya que existe una campaña en contra del gobierno de la compañera Xiomara Castro. ¿Qué es lo que está pasando en el departamento de Lloro puntualmente? Bueno, en el departamento de Lloro resulta que hay una dirección departamental, un equipo nombrado por el mismo secretario de Educación, Daniel Esponda, y varios meses después este mismo equipo es destituido por el ministro, y entonces hay un grupo que defiende a quien actualmente ejerce la dirección departamental de Lloro, y esos señores pues se toman las instalaciones de la dirección departamental exigiendo que se restituya a la actual o a la anterior directora departamental de educación, y por ahí se viene ese conflicto. Yo creo que ese tipo de cosas no se deberían de dar si realmente ya caminamos hacia el concurso tanto de autoridades departamentales como distritales. Muchísimas gracias, muy amable. Jimmy Sorto es dirigente magisterial para la zona norte del país. Compañero, este me informa de esta hora. Vuelvo a estudios principales. Gracias, Orlin Martínez. Mire, hay una enorme preocupación en el país por la alta positividad de COVID-19 que se está dando principalmente en las últimas 3 semanas. Se habla que en el territorio hondureño hay una positividad que alcanza el 50%, es decir, de cada 100 pruebas que se dan o que se hacen, 50 salen con positividad de COVID-19. En la capital de la República se habla de un 70% de positividad. Factores determinantes que estarían provocando este aceleramiento es el no distanciamiento, el no uso de mascarillas, la no conformación de los esquemas de vacunación y otros factores que son muy determinantes. Le consulto al doctor Roberto Cosenza, ex subsecretario de Salud. ¿Qué está provocando este aceleramiento de casos COVID-19 en Honduras? Buenos días, doctor. Sí, buenos días, licenciado Matute. Un saludo a los estudios y a toda la población hondureña que en este momento nos está escuchando. Bien lo decía usted, ante la COVID-19 hay nuevas variantes, aún estamos en tiempos de pandemia, no hemos logrado terminar esta pandemia de COVID-19. Todos los países del mundo continúan presentando grandes retos y estamos viendo de que esta ha sido una enfermedad que ha venido para quedarse, a vivir con nosotros. Por lo tanto, debemos de aprender a vivir con la COVID-19, así como lo hemos hecho con otras enfermedades endémicas en el país, como el dengue, el virus de la influenza. Siempre vamos a continuar teniendo brotes de COVID-19 porque no se ha tenido una cura de esta enfermedad. Y como le decía anteriormente, todavía continúan nuevas variantes y van a seguir surgiendo nuevas variantes de COVID-19 a la cual nos vamos a tener que ir enfrentando. Tampoco no sabemos qué tan efectiva el tiempo va a ser la vacuna. Sabemos que tiene una gran eficacia la vacuna, que a raíz que se inició en el país a lograr vacunar el mayor número de personas, disminuyeron el número de personas ingresadas en los hospitales, como también disminuyó el número de personas fallecidas. Pero aún tenemos una buena parte de la población que no ha sido vacunada ni con su esquema de vacunación primario y tampoco se ha continuado con la aplicación de aquellas dosis de refuerzo que necesitamos para poder enfrentar el COVID-19. Si bien es cierto que tiene una alta positividad en este momento, hemos visto que la mayor parte de personas que ya tienen su esquema de vacunación completo y personas que ya tienen, sin embargo, sus 2 dosis de refuerzo, están enfrentando el COVID de una manera totalmente diferente. Correcto. No lo están enfrentando como un simple catarro, porque realmente la COVID es un virus bastante fuerte, pero sí manda a la persona que requiere de una incapacidad porque comienza a presentar mucho ardor en la garganta, dificultad para la deglución, para tragar, para hablar, fiebre, dolor de cabeza, malestar general, en algunas ocasiones presenta diarrea y vómitos. Estas nuevas variantes
y el paciente, la ventaja es que no requiere de un ingreso intrahospitalario como se requiere en aquellas personas que aún no han recibido ni una dosis de vacuna. Doctor, ¿la positividad cuánto alcanza en el territorio nacional en estos momentos? Mire, no les sabría decir con exactitud, porque hay muchas personas que sin embargo no se están realizando un hisopado para poder tener el diagnóstico. No se tiene con certeza, pero sí le podría hablar según la cantidad de pacientes que hoy en día se está viendo y que nos piden interconsultas, porque me han estado pidiendo interconsultas muchas personas. Yo le aseguro que nosotros andamos más del 70% de positividad en este momento de pacientes con COVID-19 que tenemos a nivel nacional. ¿Es cierto que las atenciones varían entre 300 a 500 personas diarias? Miren, muchas personas, sin embargo, hablar nosotros de atenciones, sí tenemos una población que está bastante enferma, pero este es un trabajo también que yo quiero hacerle un llamado a la población hondureña. Es un trabajo que lo tenemos que hacer en conjunto, claro. Tenemos que trabajar en equipo, porque aquí viene una corresponsabilidad de todos. La prevención comienza desde nuestros hogares. La prevención comienza por cada uno de nosotros los hondureños. Y aquí se trata de evitar que el mayor número de hondureños vayan a requerir de un ingreso en un hospital debido a la falta de medicamentos, a la falta de atención que pueden encontrar dentro de los hospitales. Entonces tenemos que trabajar fuertemente en la prevención y aquí pasa por ustedes como medio de comunicación que nos dan estos espacios para poder orientar a la población. Correcto. Agradecemos mucho. También al personal de salud que tiene que estarse preparando constantemente porque no solo está la COVID en este momento tenemos también lo que es dengue, tenemos que ir priorizando otro tipo de enfermedades que van a seguir surgiendo. Hemos visto cómo están las lluvias y vienen todas aquellas cantidad de enfermedades respiratorias que nosotros como médicos tenemos que estar preparados académicamente para poder dar un diagnóstico preciso a las personas. Y también viene la preparación que se requiere en los hospitales para atender a aquel paciente que ya llegue enfermo. Pero aquí tenemos que luchar nosotros por que el paciente no llegue a un hospital. Aquí es el dicho que bien en años anteriores lo estaban diciendo, el pueblo salva al pueblo. ¿Y cómo el pueblo va a salvar al pueblo? Nosotros mismos utilizando todas las medidas de bioseguridad para la COVID-19. Tenemos una herramienta muy valiosa que es la vacuna. Necesitamos aplicarnos todas esas dosis de vacuna y también con el dengue utilizar todas esas prevenciones, eliminando los criaderos de mosquitos, porque va a seguir cobrando vidas y sobre todo va a cobrar vidas de muchos niños. Perfecto. Gracias, doctor. Para concluir el tema de las escuelas y colegios, porque se reportan inclusive secciones de algunos centros educativos que han cerrado por tema de COVID. ¿Qué recomienda usted? Mire, yo creo de que es necesario, licenciado Matute, volver a retomar todos los protocolos que en un inicio se habían iniciado para las mismas empresas, porque no podemos en el país retroceder. Necesitamos avanzar con este país. Estamos viendo que la economía nos está golpeando, la pobreza también es una enfermedad grande en nuestro país. Por lo tanto, necesitamos volver a tomar todos esos protocolos que anteriormente se habían aplicado para evitar el número de contagios. Necesitamos tener estrategias precisas en la vacunación. Perfecto. Y que bajen las edades para vacunar a toda la población, porque todos transmitimos el COVID-19, todos estamos propensos a enfermarnos. Claro. Y Honduras necesita salir adelante. Gracias, doctor Roberto Cosenza, ex subsecretario de Salud, con estas valoraciones sobre el tema COVID-19 en el matutino. Gracias, doctor. Vamos ahora con temas políticos. A propósito de la Corporación Municipal del Distrito Central, ya se conoce quién es la regidora número 1. Por esta problemática que se dio de una pareja, de un matrimonio, que uno fue electo vicealcalde y su esposa primera regidora.
la ley no lo permitió y ahora se ha nombrado a la sustituta en la primera regiduría. Tony Munguía. Así es, Ramón, estamos hablando de la licenciada Hilda, quien es la nueva regidora de la Alcaldía Municipal del Distrito Central después de todo este conflicto que ha habido al interior del PSH, pero que ya se solucionó toda esta situación. Bueno, ¿qué le podemos decir? ¿Cuál es el mensaje que le podemos dar a la población hondureña que mira TN5 Matutino esta mañana? Buenos días, un gusto tenerla aquí. Muy buenos días. Primero darle gracias a Dios, gracias a Televicentro por darme la oportunidad de estar en un programa que es bien visto por todo el pueblo hondureño. El programa matutino, ¿verdad? De TN5, la verdad que es una gran oportunidad que tengo en mis manos para aportar todo lo que he aprendido durante más de 16 años de estar en proyección social y trabajar a la par del alcalde Jorge Aldana, donde sé que él tiene todas las intenciones de sacar adelante la capital y marcar la diferencia, no solo con palabras, sino que con acciones. Junto con todo el equipo de regidores vamos a unirnos, vamos a trabajar en armonía para que aportemos las ideas, las mejores ideas y demos lo mejor de nosotros mismos para no defraudar a los capitalinos. Sabemos que el 70% de nuestros habitantes en la capital viven en las zonas periféricas y es ahí donde tiene que ser el compromiso, darnos cuenta que tenemos que trabajar para que ellos puedan recuperar nuevamente su dignidad y sentirse que vale la pena vivir en la capital, donde puedan tener oportunidades de vida y calidad de vida. Creo que eso es lo más importante de nosotros los hondureños, concentrarnos en nosotros mismos, que es lo que realmente tiene el valor como humanos. Ahora bien, usted llega aquí a la regiduría de la Alcaldía Municipal del Distrito Central con el beneplácito del ingeniero Salvador Narrala y también de las autoridades de Libertad y Refundación Libre. ¿Esto es así? Sí, pues puedo compartir con todos los televidentes que gracias a Dios tengo la confianza plena del ingeniero Salvador Narrala como presidente del Partido Salvador de Honduras y además tener la confianza que me ha brindado los coordinadores del Partido Libre, donde la encabeza el expresidente Mel Zelaya. Yo creo que eso es lo más importante porque todo proyecto tiene que comenzar de esa manera, en confianza. Y sí, le doy gracias a Dios que el ingeniero Salvador Narrala con el presidente Mel Zelaya me están brindando esa confianza de que podemos sacar adelante la capital junto con el alcalde Jorge Aldana. Los papeles fundamentales de la regidora ahora, como su papel ahí en la alcaldía municipal, ¿cuál va a ser? Bueno, seguir trabajando en la proyección social, tomar las mejores decisiones, ¿verdad? Apoyar al alcalde Jorge Aldana, ¿verdad? Con todos los proyectos que se puedan lograr para no defraudar a los capitalinos y seguir con esa esperanza de que ellos se den cuenta que la política es para servir y no para servirse. Muchísimas gracias a la nueva regidora que tiene la Alcaldía Municipal del Distrito Central, Hilda Pacheco. Regresamos con usted, Ramón. Buenos días. Bien, gracias, Tony. Vamos con Amy Valladares. Mire, hay grandes cuestionamientos al nombramiento del abogado Virgilio Rafael Padilla como comisionado de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, la CREE, porque, por ejemplo, para el Colegio de Electricistas y Químicos de Honduras no existe la experiencia necesaria de él para ocupar este cargo. Pero, ¿qué opinan los sindicalistas, los trabajadores? Y también sobre el tema del subsidio en la energía eléctrica del país. Vamos con Amy Valladares, buenos días. Buenos días, licenciado. Así es, me encuentro con el abogado Miguel Aguilar. Abogado, ¿cómo está esto de que el comisionado Virgilio Padilla fue nombrado en la CREE sin cumplir todos los requisitos? Bueno, gracias al espacio que me da TVC. Después de una buena noticia que había sacado el gobierno de absorber el 11.2% al tema tarifario y parar un poco la especulación y todo este impacto al costo de la vida y de la canasta básica, que es altamente favorable en medio de la crisis que pasa el mundo, pues la CREE tiene una gran responsabilidad, normativa jurídica, normativa técnica, deben ser personas calificadas las que deben de asumir ese rol en la CREE. Entonces que nombren a una persona que, si bien es cierto, es responsabilidad de la presidenta nombrarlo, aquí lo dice la reforma de la ley especial, pero no llena el perfil de un gran articulado que establece la nueva reforma a la ley que debe cumplir el representante que están nombrando. Entonces me parece confuso ante los retos y desafíos que tiene la CREE en todo el mercado energético futuro en el país.
donde prácticamente es un ente altamente calificado, técnico, científico, orientado a la energía, no a la abogacía. La CRE ya dice el mismo artículo que puede contratar en temas jurídicos a quien corresponda, pero este es un tema estrictamente técnico, con grandes normativas futuras en el país. Entonces creo que hay tiempo de rectificar si se ha cometido un hierro o si tiene que ver política en esto, pero este es un tema estrictamente técnico. Y las aspiraciones como hondureños, como pueblo, es que lógicamente bajo las reformas y bajo el reto que se ocupa en Honduras en materia energética, pues estén las personas con los perfiles indicados que la misma ley establece, pues. Claro, lógicamente delegadas por el gobierno, eso sí, ¿verdad? Así lo dice la norma. Pero en este caso, así como lo establece la ley, el caballero nombrado no cumple, no tiene los requisitos para hacerlo. ¿Y cuáles son esos requisitos que le hacen falta a él? Bueno, dice que debe de ser alguien calificado y conocedor de los mercados en materia energética, que debe de ser alguien que conozca todo lo que en materia energética se corre en el país y que no tenga vinculación con ninguna empresa X de generación y que llena otros requisitos bajo el perfil que antes le he mencionado y que en este caso no los cumple. Me parece que se debe rectificar con grandes hombres y mujeres en el país profesionales en materia energética. No cuadra, pues, como decimos en energía. ¿Y cuáles serían estas acciones que se tomarían ante esto? Bueno, a mí me parece que esta es una decisión política que se puede rectificar. Aquí no ocupa movilizaciones, aquí ocupa una voluntad partiendo de la visión que se necesita en materia energética desde el gobierno. Aquí es una rectificación desde el gobierno, sin menoscabo que él puede ser un profesional en el derecho, ¿verdad? Esa no es la discusión, sino la discusión es que según el perfil de la norma, que es la reforma a la ley de energía, no cumple las especificaciones. ¿Y es bueno seguir con este subsidio en la energía eléctrica del país? Bueno, en este momento creemos que es el pico más alto de la crisis por el verano. Luego vendrán mejores niveles privados y estatales en energía renovable y eso puede ayudar a que tenga un equilibrio la tarifa y amortiguar la derivación que la misma resolución de la CRE dice por el interés que no se sabe en qué momento lo pueda decirle NESI o no. Pero sí era importante el que el gobierno haya absorbido el 11.2%, porque reitero, para esa especulación salvaje que se tenía en todo, parcial, no total, pero sin duda que es un alivio al consumidor y estamos a la expectativa futuras porque creo que pueden venir mejores condiciones. Con este contacto regresamos a estudios. Bien, gracias, muy amable Enmi Valladares. Vamos a la pausa y ya regresamos en el matutino. Las internacionales son presentadas. El ministro de Educación dijo aquí en el matutino la semana pasada que los concursos docentes para aspirar a plazas en el sistema educativo del país comenzarán a partir del 1 de agosto. Sin embargo, se pueden adelantar en algunos departamentos como Atlántida. Nahum Monge con los detalles. Buenos días. Magisterial de Atlántida, y es que se espera que estos concursos sean los próximos días y de mucho beneficio para el sistema educativo. En efecto, muy buenos días a nivel central y a nivel nacional. Gracias por permitirnos, Nahum. En la Secretaría de Educación, las organizaciones magisteriales de forma conjunta se van a elaborar desde el 18 al 23 de julio la inscripción para miles de docentes a nivel de departamento, como también la inscripción para directores departamentales, secretarios departamentales y poder dirigir la educación a nivel nacional. Lo rescatable en este momento es que los docentes de todos los niveles para cargo directivo, estamos hablando de dirección, subdirección, secretarios, técnica docente, consejeros orientadores, jefes de taller y docentes en servicio estricto de prebásica, básica y media, van a poder concursar y en la medida de ese concurso aprobado, generar la permanencia en el sistema educativo. Se va a eliminar en un 70-80% el interinato y le va a dar una estabilización de los profesores
generando en la economía y generando en el desarrollo del país. Y en Atlántida, muchos maestros interinos, y esto será una oportunidad. Claro que sí, aquí en Atlántida hablamos de 1.400, 1.500 profesores interinos que tendrán para este año la permanencia y haber finalizado esa tragedia durante 12 años que estuvieron interinos y que no lograban su permanencia en el sistema educativo. Bueno, muchísimas gracias. Franklin Padilla, dirigente magisterial desde La Ceiba esta mañana completamente en vivo. Regreso nuevamente a Tegucigalpa. Buen día. Acéfalas, así se encuentran varias embajadas de Honduras en el exterior. La pregunta, ¿qué pasa con el servicio exterior de Honduras? Porque existen lugares o países que son altamente cooperantes con nuestro país, con Honduras, en todo tipo de áreas de cooperación, de los cuales no han sido nombrados los embajadores. Y le voy a mencionar el caso, por ejemplo, no hay embajador de Honduras en Estados Unidos, en México, en Alemania, en Japón, en Taiwán, en Canadá, en Brasil, en Colombia, Inglaterra, Francia y Corea del Sur. Honduras hasta hoy no ha nombrado embajadores en estos países, que repito, la mayoría son cooperantes en diferentes áreas. ¿Qué opinan los expertos? Carlos Llanes, con usted. Así es, Ramón, y quien me acompaña es el general Luis Maldonado Galea, quien lamenta que esta situación se esté dando y él identifica posibles causas y también el perjuicio que nos puede ocasionar esto. Buenos días. Muy buenos días. Yo creo que una de las razones por las que Honduras pasa por estas situaciones es no tener una carrera diplomática sostenible, continua y de alta preparación que se requiere para establecer relaciones de todo tipo con estos países. La otra es que probablemente, dada esa misma situación, no se disponga del personal idóneo que se requiere para llevar a cabo esta misión en la política exterior de Honduras. Y desde luego, consecuentemente, esto implica el perder oportunidades para abrir nuevos mercados, identificar cuáles son los aportes que pueden dar estos países en tecnología, en educación y también en el marco de las relaciones bilaterales, los beneficios que pudiera traer el préstamos blandos y el fortalecimiento también de la democracia en nuestro país, dado que algunos países europeos, asiáticos y también aquí de América, que no se tiene esta relación todavía consolidada, se pierde esa oportunidad. Pero se está viendo voluntad por parte del gobierno para tratar de presentar ya embajadores en esos países. Ha pasado demasiado tiempo, no se puede improvisar a medio año de la gestión del Estado para poder, digamos, tener una situación en la cual no se complete el cuadro del servicio exterior de Honduras y por lo tanto esto no se ve bien en términos de la gestión del Estado y también es perjudicial para ese tipo de oportunidades y de relaciones que se deben de abrir sólidamente con estos países que siempre han sido cooperantes con Honduras. Perfecto, bueno, muchísimas gracias. La opinión del general Luis Maldonado Galea sobre esta situación, que no hay embajadores en muchos países representando a Honduras. Vamos a una pausa comercial, al volver más noticias en TN5 Matutino. Movilismo. Bien, vamos con nuestro compañero Tony Munguía. Platica con el vicepresidente del Congreso Nacional, Russell Tomé, sobre varios temas una vez que se reanude la agenda legislativa. Con ustedes, Tony. Así es, Ramón. Bueno, ¿cuáles son los temas que quedaron pendientes después de este receso legislativo? Vicepresidente del Congreso Nacional, don Russell Tomé. Buenos días, Tony. Saludo también a Ramón Matute. Hoy a las 5 de la tarde tenemos la sesión de Junta Directiva. Vamos a establecer ya la agenda de trabajo de sesión de esta semana. Tenemos, entre otros, el tema de la nueva ley para la Junta Nominadora, para la elección de magistrados y magistradas del Poder Judicial. Tenemos temas importantes porque estamos impulsando nuevamente oportunidades de empleo, la economía,
ese impulso que se le dio a Banadesa de los 1.000 millones de lempiras para colocarlos en el campo. Estamos atentos de cómo va la legislación que aprobamos para las MIPYMES, apoyamos a la pequeña y mediana empresa con esto de darle beneficios y capital semilla ahora a través de Se Emprende, y por supuesto tenemos el tema fuerte que es el de la refundación de la justicia. Todo esto en una agenda en torno a los problemas que el pueblo hondureño está interesado en que los diputados como Congreso del Pueblo aprobemos leyes en su beneficio. ¿Se va a aprobar la ley especial para elegir las autoridades de la Corte Suprema? Sí, ya nosotros, hay un trabajo que se ha adelantado de la Comisión de Dictamen, el proyecto presentado por la compañera Fátima Mena y la que yo presenté, y además hay un proyecto que envía el Poder Ejecutivo. Entendemos que la comisión va a ser un solo y que ese va a ser el dictamen objeto de discusión y aprobación en el Congreso. Ya empezamos con esto justamente en esta semana que ya retornamos a sesiones presenciales en el Congreso Nacional después de este receso de junio. Bien, muchísimas gracias al abogado Russell Tomé, vicepresidente del Congreso Nacional. No sé si tenemos alguna consulta. Si no, regresamos con usted. Buenos días. Bien, gracias, Tony Munguía. También le puedo hacer algunas consultas al abogado Russell Tomé, por favor, Tony. Que nos escucha el abogado Russell Antonio Tomé Flores, vicepresidente del Congreso Nacional de la República. A propósito del tema de la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia, tal vez me ayuden un minuto, abogado, por favor. ¿Por qué dicen algunos sectores que se falló? Por ejemplo, la segunda quincena de junio tuvo que haber llamado el Congreso Nacional a conformar la Junta Nominadora. No se hizo. El 1 de julio, esta Junta Nominadora tuvo que haberse ya dado a conocer quiénes la integran y dar algunos detalles de la escogencia de los nuevos magistrados. ¿Qué va a pasar entonces a partir de ahora, una vez que ustedes retornen de este receso en el Congreso Nacional? Yo creo, Ramón Matute, que los datos que le han dado algunos analistas no es conforme a lo que establece la Constitución. La Constitución establece fechas en octubre y establece la fecha del 23 de enero para la elección de magistrados y magistradas. La ley de la Junta Nominadora es la que vamos a modificar porque usted sabe que en este momento son juez y parte. Ellos hacen un listado y después mandan un delegado a representarlos. Por eso ya el COET se pronunció diciendo que ya no va a ser nóminas de 20, sino que únicamente va a participar en la junta de proponentes revisando los currículos. Cada vez que se hace un cambio en el país siempre hay algunos que se oponen a los cambios por su actitud de creer que todo está funcionando, pero el sistema de justicia totalmente reprobado. El pueblo hondureño sabe muy bien que el proceso como se eligió la Corte anterior fue un fracaso y por eso queremos modificar y cambiar ese proceso de la Junta Nominadora. Pero esto es un tema constitucional, dicen algunos. No, la Constitución es establecer cuántos son y cómo definir los magistrados. Este es únicamente la ley de la Junta Nominadora que se ocupan 65 votos. Muchísimas gracias. Por supuesto, le vamos a dar seguimiento a este tema. Ramón, regresamos con usted. Gracias, Tony. Y otro seguimiento es a la seguridad de la máxima casa de estudios, porque habían propuestas de 3 empresas de seguridad, inclusive la empresa que estaba haciendo muy bien el trabajo de seguridad en la universidad, pero contrataron una empresa que presentó la oferta más cara a los intereses de la máxima casa de estudio. Tendremos en detalle en el matutino mañana esta noticia. Mientras tanto, que pase usted un feliz día.